No crecer con un papá no fue lo que más me afectó, sino fue lo que yo decidí creer sobre mí a partir de eso. Y eso duró años. Bienvenido a La Oveja Negra. Este no es un podcast más de motivación con frases bonitas. Aquí vamos a cuestionarlo todo, tus creencias, tus excusas y hasta la idea de quién eres. Y si alguna vez sentiste que no encajabas, voy a mostrar por qué ese es tu mayor poder. Prepárate porque cada semana vas a salir de aquí con algo que te sacuda, te inspire y te dé ganas de comerte el mundo. Soy Sofía Saldarriaga y si eres una oveja negra, este es tu lugar. Si sientes que dudas de ti, que no avanzas, que te cuesta sostenerte cuando vienen las dificultades, esas son heridas que tienen más que ver con tu historia. Yo crecí con un papá más o menos como hasta los 7, 8 años, si mal no recuerdo, hasta que sucedió la separación de mis papás. Pero cuando eso sucedió, a esa edad, me enteré que él no era mi papá biológicamente. Y eso no fue solo una ausencia, sino fue también la interpretación que yo empecé a generar a raíz de el papá ausente, a raíz de un papá biológico que no quiso estar presente y luego a raíz de la ausencia, la herida de abandono por parte de ambas personas que representaban como esa paternidad. Entonces yo empecé a construirme una historia propia de que yo no podía hacer o no podía ejercer ciertos roles o, sí, digamos, hablando profesionalmente, yo pensé que porque yo no había tenido un papá, que porque yo no había tenido como ese privilegio, entre comillas, de crecer en una familia, digamos, con estabilidad económica, ni siquiera decirlo adinerada, sino con cierta estabilidad, me hizo pensar a mí que todo eso era también a consecuencia de una historia familiar, porque durante años yo utilicé esa historia para convencerme a mí de que como yo no había nacido en esa cuna de oro, entre comillas, o porque yo había nacido con el abandono o la ausencia de padres, entonces yo no merecía o yo no podía tampoco aprender o aplicar a tener cierto tipo de estilo de vida, cierto tipo de empleo, cierto tipo de cargos profesionales o cierta educación. Porque de cierta forma, la paternidad o lo que es visto como esa persona que representa esa parte paterna dentro de la vida de un niño en esos primeros años, representa lo que puede ser cómo salimos al mundo, cómo solucionamos inconvenientes o cómo afrontamos desafíos, cómo queremos crecer, cómo podemos obtener logros, cómo hacemos como ese aprendizaje interno para avanzar. Entonces yo todo el tiempo estaba haciéndome o justificando esa retahíla mental, ese cuento mental de que yo no podía aprender cosas o que yo no iba a obtener cargos o que yo no iba a tener tranquilidad económica o que yo no merecía tener una relación por esos mismos o esa misma herida que yo tenía en la ausencia de una parte paterna dentro de mi vida y dentro de mi infancia. La parte paterna y materna, ambas partes, tiene cierta influencia en cómo desarrollamos ciertos canales neuronales dentro de nuestra infancia y ciertas creencias también, en cómo vemos también el mundo. Entonces, yo estuve utilizando esa historia y esa retahíla mental para justificar el por qué yo no tomaba acción para aprender cosas y para poder crecer, hasta que me di cuenta si como persona, como humana, como ser humano, yo quería seguir viviendo justificándome dentro de esa pared o dentro de esos personajes el hecho de yo no poder avanzar o si realmente yo me iba a personalizar de mi vida, de mi existencia, iba a tomar control de ella, soltando lo que tenía que soltar, aprendiendo lo que tenía que aprender de ellos o de las situaciones y también llevándome a mí a esforzarme a el siguiente nivel, de cierta forma decirlo. Porque algo que yo siempre explico y es que cuando uno empieza como en esa posición de culpar o de responsabilizar, que eso es más culpar, a las personas del exterior o a nuestro entorno, a cosas que no están en nuestro control, lo que hacemos es perder fuerza.
y dejar de hacernos realmente esas preguntas correctas que sí nos van a llevar al camino de las respuestas. Hasta que yo entendí que finalmente yo ya era adulta y yo tenía que hacerme responsable de mi camino, que es a lo que te quiero invitar, a que te hagas responsable de tu camino y hacerte las preguntas correctas. Entonces, cuando yo antes estaba en trabajos y mentalmente siempre inconsciente o conscientemente, o sea, desde mi subconsciente o desde el consciente, me tenía ese mensaje interno donde es que a mí no me van a tener en cuenta porque yo vengo de bajos recursos o porque vengo de tal universidad o porque yo no he estudiado tanto y tal vez no sé 2 idiomas. Pero cuando antes de venir a Estados Unidos, yo cambié totalmente esa retahíla y ese cuento interno que me estaba echando y empecé a decir, bueno, yo acá, ¿qué tengo que aprender para poder llegar a este cargo? ¿Qué me falta a mí aprender en habilidades para yo poder lograr este objetivo? ¿Qué tengo yo que aprender de las relaciones que tuve antes para yo ser consciente y poder crear una relación conforme a lo que yo sí quiero, conforme a lo que yo sí merezco? Me empecé a hablar, a preguntar qué es lo que depende de mí, qué es lo que sí está en mi control. Y fue cuando desde en Colombia, en el último trabajo que tuve antes de venirme, en un año logré un ascenso. Luego, cuando llegué a Estados Unidos con mínimo inglés, porque realmente no tenía casi nada de inglés, logré trabajar como ingeniera y en un año y medio más o menos regresando de mi maternidad, me contrataron y me ascendieron también. Entonces, fue más bien todas esas habilidades, fue más bien todos esos años de experiencia que los transformé no en mi contra para hacerme un mensaje de en esto no me ha ido bien porque yo soy así o por X o Y razón me va mal y por eso no me salen las cosas, sino que agarré toda esa información que yo tenía y la puse a mi favor. Hice hice a todos nos pasan historias, a todos nos pasan cosas, a todos nos hemos tenido problemas en trabajos, problemas con compañeros, temas personales, laborales, familiares, de todo. Pero al final lo que yo quise hacer fue agarrar toda esa información que yo ya tenía y transformarla en algo positivo para mí, para que mi mensaje no fuera ese mensaje que yo siempre me venía dando hacia yo soy la víctima y así es la vida y así va a tener que fluir, sino más bien yo soy responsable y yo voy a hacer que esto funcione porque esto está en mis manos, esto está en mi control. ¿Qué tengo que aprender yo para poder llegar a ese cargo? ¿Qué tengo yo que aprender para poder desempeñarme como ingeniera en un país de un idioma diferente? Ahí fue donde yo entendí que no se trata de mi historia, sino se trata de yo hoy, en este momento, qué tengo que aprender para llevarme a mí allá, a eso que yo quiero lograr, a eso que me imagino, a esa meta, a esos deseos, a esos sueños. Porque no es lo que te pasa, sino es lo que decides hacer con esa historia. Es cómo tú logras transformar toda esa historia mental que nos pone en víctima y en el dolor, en la tragedia tal vez, y transformarla para lograr hacer que hoy en día, que es nuestro presente, tengamos una mejor vida a futuro. Ser la oveja negra no es tener una historia difícil. Ser la oveja negra realmente es no poner esa historia como un límite. Mi papá no definió mi historia, ni mi mamá. Ninguna de las partes de mi historia de la infancia decidió mi historia. La verdad fue que yo decidí poner esos límites en mi vida, hasta cuando yo me hice consciente de hasta qué punto yo iba a permitir que todo eso siguiera trabajando en mi presente, que todo eso decidiera influir aún en las decisiones de mi presente. ¿Tu historia importa? Sí, pero realmente lo que importa es lo que tú haces con esa información. Tener información, adquirir información por todo lado, al final lo único que va a hacer es entra por un oído, sale por el otro si uno no llega y toma una acción real. El link está en mi perfil, es @SophieHealthC
en Instagram o en mi página personal sofiasaldarriaga.com o mi correo electrónico info@sofiasaldarriaga.com. Igual en la descripción de este podcast voy a dejar toda la información para que te pongas en contacto conmigo si es lo que necesitas. Te mando un beso muy grande, me encanta verte de nuevo este martes y nos vemos la próxima semana. Bye bye.